el Estado peruano ha abandonado desde hace muchos años los fundamentos de la seguridad interna y también externa del país. Le damos la bienvenida al coronel Juan Carlos Liendo O'Connor, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, al cual le agradezco por estar aquí en los estudios centrales de Exitosa. Coronel, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias. Usted justo nos daba ese importante dato que Patás tiene cerca de un año en estado de emergencia, pero ni siquiera hay presencia policial para poder darle la seguridad a los trabajadores y a los ronderos que son atacados constantemente por estas mafias. O a la población a la civil, población en general. Que vive en torno a esa región. Aproximadamente son no más de 4 comisarías que efectivamente por día no tienen más de 2 o 3 policías al día, porque pueden ser 8, 10 o 12, pero recuerda, son 3 por 1, más los de vacaciones, más los de permiso, más los que están en curso. Si tienen 3 policías por comisaría, es mucho. Sin patrulleros, sin internet. Entonces, esto es el reflejo del abandono dramático de un Estado que es ineficiente, incompetente y corrupto en una zona donde hay mucha riqueza, como bien acabas de mencionar, hay riqueza, pero donde se ha generado todo un ciclo vicioso de economía informal e ilegal que arrastra a las mineras formales, muy importante entender esto, a las mineras formales, Exitosa. a mineros artesanales o ilegales, ¿no?, que a través de intermediarios también sus principales compradores son las minas formales. Eso tiene efectos de seguridad, efectos políticos y efectos sociales en la zona, ¿no? Y donde el factor común es que la riqueza se va de ahí, no queda nada. Y la población sigue siendo pobre, explotada por criminales, una economía disfuncional para el Estado y sin orden de las autoridades del país, queda bajo la ley del más fuerte. No es un hecho aislado. Ya, esa es una dinámica que acompaña a la minería ilegal en muchas zonas del país. Así es. En la selva pasó el año pasado en Arequipa, en la zona de Atico, y le costó, recuerdo yo, el cargo y el puesto a un ministro del Interior en el gobierno del expresidente Pedro Castillo. ¿La respuesta de este gobierno ha sido la suficiente? ¿Ha sido la necesaria? No, definitivamente no. El gobierno continúa con su estructura de ineficiente, incompetente y corrupto. Y lamentablemente, las disposiciones que se dan, las medidas que anuncian los diferentes encargados de las carteras de gobierno que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la minería, de arranque son lógicamente insuficientes, no son coherentes con la realidad, porque tenemos que aceptar que el Estado peruano ha abandonado desde hace muchos años los fundamentos de la seguridad interna y también externa del país, ¿no?, como es el tema de los migrantes. En Patás también ha habido delincuentes, criminales extranjeros. Entonces es un problema muy complejo y es evidente que las autoridades nacionales no están a la altura de las circunstancias. Ha estado ahí, está ahí todavía el ministro del Interior, Víctor Torres, y el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, y lo que han anunciado es instalar un puesto de comando conformado por personal de la DINOES, Investigación Criminal, Inteligencia y Medio Ambiente de la Policía Nacional. La pregunta es ¿por cuánto tiempo? Porque a veces solo se reacciona ante los hechos. Pasa la noticia, nos olvidamos, cambiamos de capítulo y finalmente la población queda desprotegida nuevamente. Y lamentablemente tenemos que ser directos en la comunicación a la población para que entienda que hay cosas que se deben procesar con la verdad. Ya han habido en este año y en otras ocasiones, creo en el mes de mayo, si no me equivoco, cuando hubieron 3 muertes, 4 muertes con secuestros en la misma mina, más de 250 policías. Y poco a poco se han ido retirando. No hay nada que indique que hoy va a ser diferente. Es que la policía, imagínate la policía, ¿no? No está actuando como policía, está actuando como una gendarmería, como una Guardia Nacional, sin tener entrenamiento, equipamiento, organización, ni legislación adecuada. Llevas a Patás en una zona alejada, agreste, sin control, a policías que van a sufrir precariedades logísticas, que van a poner su vida frente a gente que tiene armas de guerra, criminales que dominan determinados territorios, donde la policía no está entrenada, capacitada para poder resolver esos temas. Por eso es que otra vez se vuelve a convocar al ejército que apoya a la policía, como lo ha anunciado el ministro de Defensa.
porque la dimensión de los hechos de seguridad han sobrepasado en la práctica las capacidades de la policía y las capacidades del Ministerio del Interior. Ese es un hecho concreto. Mientras no se acepte esa realidad y no existan reformas estructurales, nosotros los peruanos vamos a seguir siendo testigos o víctimas de la inseguridad. ¿Y cuáles son las reformas? Porque aquí el problema son los delincuentes extranjeros que trabajan de la mano con los delincuentes peruanos y cada vez son más sanguinarios. Este hecho hace años no se había conocido de un secuestro y luego asesinarlos con dinamita de la peor forma. ¿Cuál sería la solución? Hubo un plan de expulsión a los extranjeros y hasta ahora no se conoce que haya habido una u otra expulsión. Lo comentamos acá también, ¿no? Exacto, ¿no? Eso ya va a iniciar el 11 de noviembre. Bueno, ya estamos en diciembre, señores del gobierno. Y ahora también me comentan que se ha autorizado el ingreso sin visa de pobladores de El Salvador, donde están las maras salvatruchas. O sea, vamos a recibir venezolanos, ya tenemos venezolanos, vamos a recibir salvadoreños. ¿Quién nos asegura de que ello no va a causar problemas? ¿Cuál es la dimensión de eso? Pero volviendo al tema, ¿qué se necesita? Digamos, ¿qué reformas? ¿No? En principio, tú has mencionado bien el problema, todos los peruanos lo conocen, pero hay un problema más grande, que son las autoridades. Si las autoridades no cambian su visión, su compromiso, y no existen autoridades competentes, y en el Perú hay personas muy competentes, ¿no? Si no hay personas competentes, personas que privilegien resolver problemas antes que las conveniencias u oportunismos políticos, no se va a poder hacer nada. Y lo que se necesita hacer es una reforma estructural del Ministerio Interior y de la policía, para que se recuperen las capacidades que la Constitución dispone. Una policía que haga prevención del delito y el crimen. No, y una policía que haga investigación criminal, porque ese es el océano donde se debe manejar la policía. Y para estos problemas, donde ya está desbordado, ¿no?, se requiere la reactivación de la Guardia Republicana o una Gendarmería Nacional que tenga formación militar, justicia militar, entrenamiento militar, para que sea la entrenada y capacitada para resolver este tipo de problemas. No puedes colocar en Patás un policía que en Chiclayo hasta el día de ayer ha estado dirigiendo el tránsito, ¿o no? O sea, no hay forma, ¿no? O un policía de Piura que ha estado en la oficina y lo mandas a Patás. Entonces, no está capacitado. Es ilógico, porque una policía, lamentablemente en el Perú, la policía está siendo mal empleada como una Guardia Nacional y no como policía en las calles, sin investigación y sin prevención en la dimensión de los desafíos diarios que conocemos todos los peruanos. Entonces se requiere una reforma inmediata del sector interior. ¿Y qué hacemos con la minería ilegal? Porque recordemos que hay una política de gobierno para la formalización, pero justo lo hablaba con el representante de la Defensoría, que hay una gran diferencia entre el minero artesanal y el minero ilegal o informal. En la realidad, los que conocemos un poco el tema, se mezclan, digamos, los artesanales con los informales, los artesanales con los ilegales, porque en un mundo donde no hay ley y tienes que trabajar para sobrevivir, entonces todo se vuelve informal o ilegal, digamos. Aquí el problema es bien grande, porque, como ya se mencionó hace unos minutos, hay mucha riqueza. Estamos hablando de oro y minerales valiosos. Y no solamente oro aislado, sino el oro y la conexión con delitos de narcotráfico. O sea, hay mucha riqueza y personas que ya se han acostumbrado y tienen estructuras de producción en esa economía ilegal. Y por una ley, una norma, no van a dejar su trabajo de ninguna manera. A ellos les conviene que se mantenga ese círculo vicioso de explotación minera, artesanal, ilegal, con intermediarios que trabajen para las empresas mineras formales. Esa es la raíz estructural del conflicto económico y productivo, digamos, ¿no? Entonces, para solucionar ello, tiene que haber la seriedad del gobierno y la firmeza de la autoridad para que se formalicen realmente los mineros, darle facilidades, darles estructura de producción, tecnología, digamos, capacidad de vender en el mercado legal su producción de una manera progresiva y sobre todo en seguridad, que no venga alguien con armas para que tu producción se la vendas a fulano, a mengano, al precio que diga sutano. Entonces, aquí tenemos que el Estado está desprotegiendo tanto a la población minera que tiene que trabajar, a las personas circundantes que viven de la minería,
¿no? Como a los empresarios formales que tienen que hacer el esfuerzo de sobresalir en un ambiente agreste sin seguridad. Imagínate esta noche, a ver, ¿dónde están los policías? Están en un lugar, están en un cuartel, están en un hotel, están en el campo. ¿Te imaginas lo que pasa en estos momentos allá? Entonces, es una situación muy, muy calamitosa. Sí hay soluciones, pero pasan por la competencia y la integridad de los dirigentes y los líderes. Y para que vea cómo está conectado, la semana pasada se conoció como líder indígena en la zona de Pucallpa, fue asesinado también por la minería ilegal. Hay una investigación de un grupo importante de periodistas extranjeros donde habla de cómo la Amazonía en América Latina está tomada por los mineros informales que incluso tienen una presencia mayor que la policía y un abandono de todos los gobiernos, y no solo un problema peruano, es un problema de Colombia, de Brasil, de Venezuela. Es un problema grande, es una mafia grande que traspasa todos los niveles de gobierno, incluso sé que va a ser presentado en la COP28, ahora en Dubái. Pero ¿qué soluciones dar? Esto no solamente debería abordarse con la presidenta Boluarte, sino todos los presidentes de América Latina para buscar una solución ya. La criminalidad no solamente afecta al Perú, entiendo que Chile también está con unas cifras graves de criminalidad extranjera. Sí, esto es reflejo, digamos, del paulatino debilitamiento del Estado. Yo te voy a dar una apreciación política, digamos, porque un poco es lo que ordena esto, porque tú bien lo has señalado, es un problema transnacional, un problema Exitosa. que en características muy similares afecta a toda América Latina, América del Sur, pero esto equivale en todos los países, como en el Perú, a que se ha producido y se viene produciendo un sostenido debilitamiento del Estado, con gobiernos ineficientes en toda la región. Este es un fenómeno político, de parte de un proceso, ¿no? Donde las ONGs en todos los países han querido reemplazar a los gobiernos. Y hoy ya no es suficiente. Ya no es suficiente. En el Perú, desde el año 2000, digamos que hubo el cambio del gobierno de Fujimori con todas las cosas buenas o malas que hizo, justificadas o ilegales, se reemplazó el Estado por ONGs que se dirigen desde sillones aquí en Lima, y que han generado un vacío de poder y una pérdida de autoridad del Estado, porque policía que atrapa a un delincuente es sujeto de justicia, militar que sale a hacer una operación, derechos humanos de los delincuentes. Corte Interamericana. De acuerdo con usted, No, yo creo que es un tema que tendríamos que evaluar. Ninguna ONG y ningún organismo de derechos humanos se ha pronunciado sobre los mineros asesinados, dinamitados dentro de una mina. Completamente de acuerdo con usted. Ningún grupo de ¿Dónde derechos están los humanos? derechos humanos? No existen. ¿Dónde están? Son las 7:52 y usted sabe que la coyuntura que se nos viene es compleja. Ayer se tomó Barrio Chino en Ica. Sí. Se anuncian movilizaciones para los días 7, 8... porque en Puno, sobre todo, y en las principales regiones del Perú. Y lo que ha hecho el gobierno es que a las personas que bloqueen carreteras tengan una pena privativa de la libertad de cerca de 15 años, 6 años a los que participen en estas marchas, siempre y cuando cometan algún delito, estén fuera del marco de la ley. Ojo con eso, porque marchar es un derecho constitucional. ¿Es correcto? ¿Es parte de la prevención o considera que se están extralimitando? No, definitivamente, a ver, es una muestra... No estoy seguro si de intención, Exitosa. pero si no, es una muestra declarativa de lo que tendría que ser un gobierno, digamos, que funcione. Sí, garantizaría que aquel que cometa un delito de esos se vaya 15 años preso. Sí, eso esperamos todos los peruanos. Pero, a ver, ¿quién los va a enjuiciar? Si los fiscales y el Ministerio Público están en una guerra interna, donde los jueces no saben si van para el lado derecho o para el lado izquierdo, y no saben con quién irse. O sea, jueces neutralizados, fiscales peleados entre sí, fiscales que tienen a cargo la investigación, porque a la policía no le dejan investigar. Entonces, ¿cómo vas a detener a una persona? Si va a haber fiscal, va a ser efectivo, el policía lo va a detener sin fiscal, en flagrancia. ¿Quién lo investiga? ¿Cuántos fiscales se necesitan? ¿En cuántas partes del país? Ahora, eso suponiendo de que la policía sea una institución efectiva. ¿Es efectiva o requiere apoyo a las Fuerzas Armadas? ¿Y las Fuerzas Armadas van a actuar o no van a actuar? ¿Te das cuenta? Entonces, es una declaración muy bonita. Me gusta. Pero si la llevamos a los hechos, lamentablemente, no veo que el gobierno tenga la verdadera capacidad. Puede, no estoy seguro, que tenga buenas intenciones, pero los políticos, más que intenciones, tienen que hacer hechos, porque es lo que pide la población. Y lo único que nos queda es
es digamos, la esperanza de que este debate lo conozca el pueblo, se discute en las casas para exigir políticos serios y responsables en las próximas elecciones. Digamos, ese es lo más esperanzador que pueda haber. En la anterior toma de Lima lo que hubo fue un trabajo de prevención bastante importante de la policía en las principales garitas de control y revisando lo que tenía cada persona que venía para esta marcha, ¿no? Se encontró, es cierto, algunos elementos que podrían ser de gravedad, pirotécnicos, cuchillos, etcétera. Pero hubo un gran despliegue. Entonces lo que la gente dice, claro, para la gente que va a marchar sí hay un gran trabajo de prevención, un gran contingente policial, pero en las calles de Lima estamos todos abandonados. Exacto, o sea, como digo, la policía se ha convertido en una gendarmería y, mira, tienes policías investigando fiscales con recursos del Estado involucrada a la policía con la guerra en el Ministerio Público. En la práctica tienes una policía política y tienes una policía tipo Guardia Nacional y no hay policías en las calles, ¿o no? No hay policías que den seguridad a los transeúntes del día a día y no se quiere empoderar a los serenos. Es si no bien hay complicado. Lima, imagínense si lo no que hay en Lima, en Patás. No. Están los ronderos, solo tienen látigos y tienen que enfrentarse a personas que tienen dinamite y que tienen armas de fuego. Tienen armas de hasta guerra. Armas de guerra. Hasta armas de guerra. Y tienes Trujillo, ciudades del norte del país, dominadas por el sicariato, todos los días asesinan a alguien y lo dejan muerto en la calle. ¿Y dónde están los policías? ¿Y dónde está la investigación? Es que ese fenómeno viene sobrepasando. Y esa reforma es importante, que la policía investigue. No hay reforma donde la policía pueda retomar la investigación. Digamos, donde se investigue, donde la policía prevenga el delito, que no cruce la luz roja, cuidado con ir por acá, digamos, libertad en las calles y una Guardia Nacional para estos problemas complejos que requieren más allá de un policía que tiene que estar investigando el crimen, el asesinato, el robo, o el policía que tiene que estar yendo con el patrullero a capturar a los delincuentes. Tiene que haber otra organización más allá de esa. Y esa es la Guardia Republicana o la Guardia Nacional. Gracias al coronel Juan Carlos Liendo O'Connor, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, por eso que lo hemos convocado. Muchas gracias. Y buenas noches.